Buenos días, Eduardo. Pues fíjate que el jueves pasado empecé a hablar sobre las creencias limitantes, y quedamos en seguir hoy con el tema para ver cómo funcionan. Ya sabemos que no pasa lo mismo cuando pedimos perdón o cuando perdonamos que si no lo decimos. O sea, el lenguaje es generador de mundos diferentes. Lo mismo o más aún pasa, si cabe, en el pensamiento. No va a pasar lo mismo si pienso que puedo hacer algo que si pienso que no puedo hacerlo. Nuestro lenguaje interno se convierte en acción porque lo recibimos internamente como una orden, como una decisión personal ya tomada. Nos conducen a la acción o a la no acción, entendiendo esta última como otro tipo de acción, por supuesto. Estamos decidiendo no hacer nada dentro de las posibilidades de acción que teníamos. Nuestra conversación interna se convierte en el límite de lo posible. Por ejemplo, un niño que está siendo enseñado por su padre a montar en bicicleta no se cae cuando su padre le suelta, se cae cuando él se da cuenta de que su padre le ha soltado. Y esto es así porque su conversación interna es del tipo de menos mal que papá me lleva agarrado porque si no me caería. O sea, su pensamiento le está diciendo que mantenerse él solito sobre la bicicleta es imposible. Y cuando constata que va solo, lo único que considera posible es lo que hace, y lo lógico, es decir, se cae. ¿Ya? Por eso decía Henry Ford aquella frase tan poderosa de que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto, porque eso es lo que va a pasar, ¿ya? Y esto nos pasa con todos nuestros pensamientos de no puedo. Cada pensamiento de no puedo se convierte en una orden interna que nos impulsa a una acción en consonancia, que consiste en no lograr aquello que pienso que no puedo hacer. Es el origen de la profecía autocumplida. Una suerte, una especie de efecto Pigmalión que hace que suceda aquello que aparentemente menos queremos que suceda, pero que sin embargo estamos provocando. Y suele ir acompañado además de una expresión de si ya sabía yo que no podía, si ya sabía yo que esto no iba a salir bien, etcétera, etcétera. Sazonada, eso sí, con un gran enojo por el simple hecho de haberlo intentado. Cuando esto nos pasa unas cuantas veces en nuestra vida, aprendemos algo importante que va a regir nuestra existencia de manera muy tóxica y que va a condicionar nuestro futuro. Aprendemos que no vale la pena intentar aquello que yo ya sé que no voy a poder conseguir. Y ahí dejamos de intentar cosas nuevas, ahí dejamos de arriesgarnos, dejamos de aprender, dejamos de buscar y, por supuesto, dejamos de lograr nada nuevo, puesto que nadie se esfuerza por aquello que considera imposible. Lo mismo pasa cuando pensamos de algo a priori que es muy difícil. Lo convertimos en difícil, que algo es improbable. Lo convertimos en improbable, que no me va a gustar, que me voy a caer, que no me van a contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos, nuestras acciones inconscientemente las dirigimos a conseguir ese pensamiento que es el que tenemos. Con mucha frecuencia, por ejemplo, pensamos que es fácil aquello que ya sabemos hacer, y pensamos que es muy difícil aquello que todavía no sabemos hacer o no hemos intentado nunca. Yo recuerdo que eso, y nos habrá pasado a muchos oyentes, me pasó a mí con el acto de manejar. Cuando yo veía manejar a alguien me parecía imposible que yo hiciera eso, ¿ya? Y sin embargo hoy manejamos. Lo mismo nos pasa con todo lo que no sabemos hacer, nos parece muy difícil y muchas veces le quitamos mérito, es decir, decimos es muy fácil aquello que ya sé hacer. La mayoría de las veces esto es por un temor anticipado al fracaso, ¿eh? Otras veces es un mero recurso o una señal de una autoestima débil que pretende salvaguardarse con la justificación posterior de ya sabía yo que era muy difícil, ¿ya? Pero ¿para qué pensar así cuando podemos pensar en positivo, ampliando el universo de lo posible? Lo fácil y lo difícil solo son juicios en nuestra cabeza, como hemos dicho, y por tanto son opinables, lo que significa que siempre puedo pensarlo más en positivo. Observe la audiencia, cómo cambia un pensamiento de no puedo o es imposible cuando lo pienso de otra manera. Hasta ahora no he sabido cómo lograr que esto sea posible. Hasta ahora no he sabido cómo hacer esto. Pero no quiere decir ni que sea difícil ni que sea imposible. El primer pensamiento cierra la búsqueda y el segundo la expande. Recordemos que solo podemos lograr aquello que consideramos posible. Da igual si es probable o improbable, fácil o difícil. No tenemos ni siquiera que hacer esa consideración, ¿ya? Basta con que lo consideremos posible y tengamos la decisión de ir a por ello. Así que las preguntas de hoy serían: ¿cómo puedo reformular mis pensamientos sin introducir siempre los juicios de dificultad? ¿Cómo los puedo sacar de mi discurso interno?
¿Cómo asocio mis errores a la idea de fracaso o de aprendizaje? Porque entonces voy a crecer temiéndole mucho al error. Y la mejor manera de no equivocarse es no hacer nada en esta vida. Así es. ¿Qué tipo de palabras o pensamientos descubro que hoy tienen un impacto negativo en mis acciones, tienen un peso muy fuerte? Simplemente la palabra fracaso, imposible, no valgo, etcétera, inútil, etcétera, etcétera, son palabras que puedo desechar de mi pensamiento interno. Puedo construirme pensamientos impulsores en vez de pensamientos lastrantes. Y por fin, y por supuesto, para que esto induzca la acción y sea coaching para emprendedores, ¿qué voy a hacer a este respecto?